se simuló la competencia para que pareciera que se había realizado una licitación, cuando en realidad esa licitación en sí nunca existió. Señores jueces, tal como de seguido explicaremos, estamos en condiciones de asegurar que las 51 licitaciones públicas fueron una ficción. Se trató, como veremos, de licitaciones aparentes, una puesta en escena, una serie de actos para darle aspecto de legalidad a lo que en los hechos fue una contratación directa, direccionada de todos los contratos hacia la persona elegida por los jefes de la asociación ilícita. Muchísima información de lo que viene, muchísima información también de los cambios que vienen en el gabinete, pero vamos a saludar aquí a los invitados. Estimada Liliana, ¿cómo anda usted? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Casa de Gobierno, juicio contra Cristina. ¿Qué juicio? ¿Cómo se vive? ¿Te dicen que no? ¿Qué juicio? No se ve, no se escucha. No sé qué juicio, ¿de qué hablan? Nadie mira. No sé. Después mostremos qué hizo el presidente en el día de hoy. No existe el juicio. No existe, directamente. No se habla. ¿Y el clima? Bajón. Está todo triste. No es clima. ¿No hay el operativo Massa y esta cuestión de...? Y sí, pero es como que se están comiendo el sapo en este momento. Entonces hay un clima... ¿Sabés a qué me hizo acordar? Al clima de cuando se cambian los gobiernos, que están haciendo las cosas, porque bueno, la actividad sigue, pero viste, lo haces con esa sensación de despedida, increíblemente, ¿no? Porque es el mismo gobierno. Pero sí, hay una sensación de despedida, aunque no se van a ir, porque bueno, llega Massa. Ahí no llega un ministro. A ver, le dieron el cargo de ministro de Economía, pero no nos vamos a creer que él es un ministro de Economía. Sí, es como el principio. Cristiano Rattazzi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mira, quiero compartir con vos y con Martín Tetaz. Martín, tanto Buenas tiempo, logramos repatriarte. Quiero compartir con ustedes lo que pasó hoy con la Cámpora. No sé si lo han visto, son 40 segundos de la Cámpora. Hoy hubo, Cristiano, Martín, Liliana, hubo un operativo clamor, ¿no? Determinados funcionarios y demás. Y el que cerró este círculo, lo compartía Fran Juven hace un ratito, fue la Cámpora, con estos 40 segundos que quiero compartir con todos. Seguramente este tribunal, que es un tribunal de lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que yo me quede absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes. Gracias. Martín, ¿qué significa esto? Una descomprensión fundamental de cómo funciona la República. La que absuelve es la justicia, no la historia. La historia puede hacer el análisis que quiera después de cuáles fueron las razones que llevaron a construir, por ejemplo, a explicar este dato que hoy mostraba el economista Matías Zurt en un tuit que mostraba que, aunque durante el gobierno de Macri se construyeron 18% más se usó más 18% más de asfalto y cemento para obra pública, se gastó 27% menos. El triángulo de las Bermudas, esa de donde están los recursos públicos, tal vez lo podrá explicar la historia, pero lo que está ahora la vicepresidenta es siendo juzgada. Y en un juicio la que resuelve y absuelve o no, condena, es la justicia. Así funciona la República. Cristiano, cuando ves esta cuestión y este debate que se da respecto del juicio, cuando ves al fiscal Luciani, por ejemplo, ¿qué sentís? Que increíblemente alguien que se juega a decir la verdad. En un país que se ha vuelto tremendamente mentiroso y alguien que está diciendo la verdad y se anima. Porque hasta la UIF fue ridículo lo que hizo. Pero yo creo que fui el primero de hablar de Alibaba y los 40 ladrones. Sí, tu frase, tu título acá fue en este programa fue Alibaba que eran Alibaba y los 40 ladrones. Era tan obvio el lavado de dinero en los hoteles, era manual del lavado. Era todo tan obvio. Además, 10 millones de dólares, 9 o 10 millones de dólares López en un convento. La hija de Néstor y Cristina, 5 millones de dólares. Casi 6. Casi 6 en una caja de ahorro. Chicos, 5 o 6 millones de dólares es mucha plata. No es cambio chico. Entonces era tan obvio lo que estaba pasando
que para mí fue siempre normal. Fariña, que contaba la plata junto al hijo de Báez en La Rosadita. No, cosas, pero millones y millones. Era tan obvio, los secretarios que compraban edificios por centenares de millones de dólares. Era todo tan obvio que eso casi no me toca. Me gusta que haya alguien que se juegue como Luciani. Pero la verdad que lo que hay que curar es el hecho ético y moral que no se puede votar a gente que obviamente no tiene la moral de respetar algo de los 10 mandamientos, de los cuales hay uno muy importante: no robar. El mandamiento no robarás. Fiscal Luciani, esto decía en el marco de este alegato que está haciendo, mira. Para la pavimentación de 39 kilómetros en la Ruta Nacional 288, tramo Comandante Piedrabuena, Estancia La Julia, por un presupuesto mayor a los 192 millones de pesos. Los oferentes, Can Costilla, Austral Construcciones, Gotti, Petersen. Es fácil ver, a partir de esto, 3 empresas de Lázaro Báez y una cuarta de cortesía, que realizó una oferta por arriba del 20% permitido y fue descalificada. Es muy fácil deducir, a partir de lo que estamos viendo, que no había competencia. Porque no había una verdadera competencia. Y nótese que una vez adjudicada la obra a Gotti, fíjense, se la cedió a Austral Construcciones. Es decir, burlando todos los principios de la licitación pública, la empresa ganadora, adjudicataria del contrato, se lo cede sin más y la administración lo permite. Un dato, el fiscal puede seguir cruzando nombres, empresas, propietarios, qué lugar ocupaban, ¿no? En esa época, porque eran, hay muchos libros escritos al respecto. Esta jugada, Martín, cuando vos ves lo que se dice en este caso es que es estafar en principio, todavía no, la justicia tiene que dictaminar, pero en principio es estafar al Estado, ¿no? Si ocurrió eso. Totalmente, porque si por lo menos no hay competencia y hay una presunción, una imitación, una simulación de una competencia entre 3 empresas que son socias o de la misma persona. Entonces, y la cuarta persona, como está diciendo el fiscal, o la cuarta persona jurídica, la cuarta empresa, se presenta autoeliminándose, porque si vos pedís que la mesa sea una mesa redonda y te ofertan una mesa cuadrada, bueno, esa oferta es como si no hubiera existido, ¿no? Miren esta información que tiene Paz respecto de lo que ella llama competencia inexistente y cortesías. Cristiano, mirá los datos concretos, y ustedes también que están del otro lado. Paz, ¿por dónde vienen esas cortesías? Mira, uno es lo que acabábamos de ver, ¿no? En esto que estaba explicando el fiscal. ¿Qué es lo que dice? Teníamos empresas que, por un lado, son las del propio Báez compitiendo entre sí. Y por el otro lado, una, que en ese caso era Petersen, las que explicaban, que qué es lo que hace. Presenta una oferta que está por encima del máximo, 20% por encima del máximo, entonces queda descalificada, como si fueran empresas que no saben cuáles son las reglas para competir. Petersen, Grupo Eskenazi. Efectivamente. Entonces queda descalificada la empresa y ahí entonces quedan solamente las empresas de Lázaro Báez. Esta que acabamos de presentar es tal vez la licitación más paradigmática de las que expuso hoy el fiscal. Y la verdad es que es notable cómo se llevaba adelante esta obra. Es esto que estamos viendo acá, ¿ves? Es el tramo Comandante Piedrabuena, Estancia La Julia. Pero no terminó ahí, porque como lo escuchábamos recién al fiscal, una vez que se adjudica, o sea, descartada la empresa que no es del Grupo Báez, quedan las otras 3, compite Báez entre sí, y en lugar de decir, bueno, esto no es una licitación porque no hay una competencia real, démosla de baja y hagamos otra, se le concede a una de ellas. ¿Cuál es? Gotti. ¿Qué es lo que hace Gotti? Se la cede a Austral Construcciones. ¿Entendemos lo que estamos diciendo? Se supone que estaban compitiendo y decide Gotti cederla a Austral Construcciones. Claro, si eran lo mismo. Y vos me dirás, bueno, pero entonces interviene el gobierno, los organismos de control y dicen, no, esto no se puede hacer. Bueno, no, eso por supuesto no sucedió. Y te voy a decir algo más que pasó en esa obra puntual. El pliego establecía 3 años para hacer 39 kilómetros. ¿Sabes cuánto se extendió la obra? ¿Cuánto? Autorizado,
120 meses. ¿Y sabes cómo terminó? Nunca ¿Cómo? se terminó. Cristiano, estas cuestiones, ¿no? Digo, ¿cuántas piedras fundamentales o fundacionales vimos de obras que después no se terminaron? ¿Qué sentís cuando ves esa información? Bueno, siento que hizo muy bien mi tío en el 97 de decir no hay que estar más en la obra pública. El presidente de Fiat dijo, Cristiano, no quiero más estar en la obra pública. Yo estaba en Impregilo. Hago notar que Impregilo era una compañía extraordinaria, porque hacía las obras, las terminaba, no hacía acuerdo, no hacía... Entonces yo quedé enormemente afeccionado a lo que estuvo esos 15 años en Impregilo. Pero Fiat en ese momento decidió que salía de la obra pública porque muchas veces termina así. Ahora, en este caso, ya directamente es el derecho del señor feudal que dice, no, un momento, yo en cada cosa que se hace en mi sector, yo tengo que cobrar una quedo con parte del queso. Sí, eso ya es más que un acuerdo de precios, que un acuerdo de cosas. Ya eso excede cualquier cantidad y excede efectivamente las cifras que hemos visto circular. Excede cualquier cosa normal. Es parte de lo que pasó en esa época que está saliendo a la luz. Liliana, ¿te sorprende la fuerza con la que está saliendo esto a la luz? O sea, sí me sorprende, pero en un aspecto, yo hace tiempo que dejé de pensar que existe la justicia en la Argentina, porque en realidad la matriz de cómo armaban los negocios Néstor Kirchner se veía en Santa Cruz, no tenías que, o sea, además no se ocultaba, era a la luz vista. Y yo recuerdo la primera declaración jurada que tiene que presentar el presidente Néstor Kirchner. En ese entonces, yo no soy de judiciales, pero creo que fue este juez Ollarvide. Paz, vos te debes acordar. Bueno, yo no sigo esos temas, pero digamos. Siempre. Y yo recuerdo que pasó sin pena ni gloria y no te cerraban los números, pero ni con Poxipol, ni con. Porque además estaba mal hecha, mal presentada. Bueno, Ollarvide decía en ese momento que hubo un peritaje encomendado a peritos de la Corte que dijeron que le habían dado los números bien. Él dice que lo hizo apoyado en ese peritaje. Bueno, la cuestión es que si eso se hubiera cuestionado en ese momento, y estamos hablando de una declaración jurada, ¿cuántas menos cosas hubieran pasado? Yo recuerdo a Ricardo Jaime ingresar al Ministerio de Economía, literal, con un traje gastado de verdad. Y después me recuerdo Ricardo Jaime, pero con unos trajes que no sé si Cristiano los tiene. En muy poco tiempo, porque Ricardo... El sueño americano, del Claro, Estado porque argentino. Ricardo Jaime estuvo poco tiempo, en realidad no me acuerdo cuánto tiempo, pero no mucho más. No, Jaime era la época también de Diego Cabot y Fran Olivera investigando a Julio De Vido. Fran Juven, ¿qué sentimiento hay entre los empresarios hoy? Después, en un rato nos vas a contar toda la información exclusiva que tenés respecto de los cambios que vienen en los anuncios de Massa, pero este juicio de Cristina, ¿qué sentimiento genera entre la comunidad empresaria? Bueno, obviamente mucha preocupación. Yo creo que después del tema de los cuadernos, la información que describió Diego Cabot en La Nación, la sensación es que hay, obviamente, mucha preocupación en lo que tiene que ver con la obra pública en la Argentina y que no existen, de alguna manera, los controles necesarios en el Estado, ¿no? Que esto no terminó de dar vuelta en el gobierno de Macri. De hecho, hubo sí algunos cambios, pero que en la actualidad, digamos, todavía no terminó de dar alguna sensación de cambio, ¿no? Acerca de cuál es la postura, digamos, de los gobiernos y la relación entre la obra pública y la corrupción, ¿no? Se da una particularidad, el 1 de agosto se cumplieron 4 años desde que Diego Cabot publicó en la tapa de La Nación la investigación de los cuadernos Las Coimas, que fue sin duda una piedra fundacional respecto de declaraciones, de cuestiones que estaban tapadas, que trataron de derribar una y otra vez, pero que la información era tan fuerte, tan evidente, que aparecían algunos protagonistas y de golpe en otra causa, que es la que tiene como protagonista en este caso al fiscal Luciani. Esto decía respecto de las cataratas que tienen que ver con la obra pública, que no son las del Iguazú. Mirá. Y recordemos también que ya en el año 2007, cuando en Santa Cruz hubo una catarata de licitaciones públicas asignadas a Lázaro Báez, la OCDE
en paralelo afirmaba: la contratación pública ha sido considerada como la actividad gubernativa más vulnerable a la corrupción. Por eso, señores jueces, este tema se ha convertido en una preocupación mundial, tal como lo atestiguan iniciativas e instrumentos promovidos por diferentes organizaciones internacionales, la ONU, OCDE, el Consejo de Europa, la propia Unión Europea, en el ámbito de la prevención, como también en el ámbito de la represión. Y sin embargo, más allá de la normativa, a pesar de nuestra normativa interna, a pesar de estas recomendaciones, alertas internacionales, esto fue absolutamente e inexplicablemente desoído, omitido y soslayado durante 12 años en nuestro país. Cristiano, todavía tenés, digamos, cuando vos analizás el pasado reciente, vos decís, bueno, yo tengo fe que la Argentina tiene oportunidad y demás. Cuando ves a la justicia en acción, ¿te da optimismo? Me encanta. Es poco en relación a todas las cosas que hay, pero en fin hay alguien como Luciani, como fue Bonadeo, gente seria en la justicia, que es lo normal que hay en todo el mundo. No es algunos corruptos también en las justicias de otro mundo. Yo viajo en muchos lugares, he vivido en muchos lugares, algunos hay, pero acá ya el podredumbre era infernal, y ahora empiezas a ver fiscales, jueces, en serio, y hay en Argentina. Por eso soy muy optimista a fines del 2023 de un país diferente, que son los jóvenes que quieren un país diferente, un país más serio, un país insertado en el mundo, un país que quiere crecer y no vivir de la limosna del Estado. Las inversiones privadas son la única que crean valor y que crean puestos de trabajo serios. El sector público no crea trabajo serio, prácticamente. Y eso es lo que veo en el deseo de los jóvenes, aparte la cuestión de corrupción, porque hasta Lula, condenado en Brasil, reaparece. Alan García lo rebotaron. Es decir, pero por lo menos lo condenan en los otros países. Acá no hay casi ninguna condena por corrupción. Pero yo he visto que es raro como la gente, esa parte moral le falla al momento de votar, las pasiones del voto a veces falla, y esa parte moral tiene que volver también en Argentina, en el cual después se respeta el trabajo, se respeta la buena administración, gastar menos de lo que recaudás, todas esas cosas tienen que volver a la Argentina. Los valores. Lo hemos roto, los valores. Hablando de eso, Martín, me acuerdo cuando en tu etapa anterior de diputado, cuando escribías en libros muy, pero muy interesantes, donde interpretabas la economía de las expectativas, de la felicidad y demás. Hay un dato que vos publicabas que tiene que ver con que cuando la economía va bien, nos olvidamos de la corrupción y demás. Cuando la economía va mal, los argentinos nos volvemos a acordar. Claro, porque además cuando vos le preguntás, si vos hicieras una encuesta a sobres cerrados, ¿no? Sin que nadie lo diga públicamente, si vos tenés que elegir entre un corrupto con baja inflación y un honesto con alta inflación, ¿a quién elegís? Mucha gente, el famoso roban pero hacen. Bueno, ¿no? hay mucho famoso que hoy lo veía Johnny Viale, que ponía algunos de los casos donde dice, bueno, yo con tal de que no vuelvan justifico esto y justifico esto. Entonces el roban pero hacen se pone en jaque cuando no hacen. Entonces vos decís, bueno, che, pero roban, está toda la evidencia que además ha hecho un trabajo notable el periodismo. Vos lo mencionabas a Diego recién, pero por ejemplo la ruta del dinero acá y todas las investigaciones de Jorge Lanata también en ese mismo sentido. Entonces lo han visibilizado. Una vez que queda visibilizado, en época de abundancia y cuando no hay problema, la gente por ahí tolera eso. Como te decía recién, bueno, roban pero hacen. Pero en momentos de crisis, la gente ya no tolera eso.